Hola, mi nombre es Nidia Baños y te saludo desde Quintana Roo, México. Y te invito a que aprendamos juntos el versículo de esta semana. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Que Dios te bendiga. Cuando hablamos de profecía, muchas veces nos centramos en el futuro, en eventos por venir, en fechas, símbolos, reinos. Pero la profecía bíblica es mucho más que eso. Es una revelación de quién es Dios, de cómo actúa, y sobre todo, de cómo restaura la relación quebrada con su creación. El corazón de la profecía no es el tiempo. Es el trono. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo, el lugar donde su carácter se manifiesta con claridad, donde su gloria se revela, y donde se desenvuelve todo el conflicto entre el bien y el mal. Esta semana, hemos caminado por visiones gloriosas y escenas profundamente simbólicas. Hemos visto serafines que arden, querubines que rodean el trono, carbones encendidos que purifican, y hemos presenciado el trágico contraste entre la caída de Lucifer y la exaltación de los redimidos. Cada símbolo, cada figura, cada acto de adoración nos ha llevado a contemplar la santidad de Dios y la profundidad del Evangelio. Lo más asombroso es que estas visiones no fueron dadas en momentos de gloria nacional o de estabilidad espiritual. Fueron reveladas en tiempos de crisis, exilio, pecado y quebrantamiento. Isaías, Ezequiel, Juan, todos vieron el trono cuando más lo necesitaban. Cuando las estructuras humanas fallaban, cuando el pueblo se encontraba lejos de su tierra o en rebeldía, Dios abría el cielo y mostraba que Él sigue en el trono. Hoy vamos a repasar esa gran verdad. Que la profecía no es una herramienta de miedo, sino un mensaje de esperanza. Que detrás de cada visión está la cruz. Que detrás de cada figura celestial está el Cordero. Y que, al final, el trono no será ocupado por el orgullo ni por la bestia, sino por Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 16 de mayo. Fundamentos de la profecía, repaso. Desde el Edén hasta el monte Sión, la profecía nos lleva en un viaje que no solo revela el futuro, sino que nos permite entender el carácter y el plan eterno de Dios. Esta semana, el tema que unificó todo fue el de la presencia de Dios revelada desde su trono, con símbolos, visiones y estructuras que comunican más que información. Nos invitan a la adoración, a la transformación y al compromiso. Comenzamos con Isaías, ante una visión del trono divino tan sublime que no solo lo dejó sin palabras, lo dejó sin excusas. En la presencia de Dios, toda fachada humana se desvanece. No hay lugar para el orgullo, ni para la falsa piedad. Lo primero que Isaías experimenta no fue gozo, fue terror. Se sintió condenado, sucio, indigno. Pero el carbón encendido, símbolo de la purificación que proviene del altar, lo tocó. Y entonces, su culpa fue quitada, su pecado perdonado, y su vida redirigida. En lugar de morir, fue llamado. Y esa es la dinámica constante en la profecía. Revelación, purificación, misión. Dios no revela su gloria para intimidar, lo hace para redimir, y el llamado siempre es posterior a la limpieza. Pero el trono de Dios no aparece solo en visiones proféticas, aparece simbólicamente desde los primeros capítulos de la Biblia. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se colocaron querubines con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. No fue una barrera vengativa,
fue una puerta sellada con promesa. Frente a ese lugar, los primeros seres humanos adoraban, allí renovaban sus votos, allí derramaban la sangre de los corderos, que anunciaban a Cristo. El lugar que parecía cerrado, era en realidad el primer altar. Los querubines en Edén reaparecen en el santuario. Sobre el arca de la alianza, en el lugar santísimo, se colocaron 2 querubines de oro con sus alas extendidas sobre el propiciatorio. Entre ellos se manifestaba la presencia visible de Dios. Era el centro del centro, el punto más sagrado, allí se revelaba la justicia y la misericordia de Dios. Esos querubines no eran decoración. Representaban a los mismos seres vivientes que, siglos después, Ezequiel y Juan contemplarían alrededor del trono. Ezequiel los vio como seres con 4 rostros, león, buey, hombre y águila. Los mismos rostros que Juan describió en Apocalipsis 4. El mensaje es claro. La adoración celestial no es estática. Es viva, es ardiente, es poderosa. Los seres vivientes no descansan ni de día ni de noche en proclamar santo, santo, santo. Su presencia comunica la intensidad de la santidad divina. Pero también su cercanía. Porque en Ezequiel, la visión del trono ocurrió en el exilio, no en el templo. Lo que el pueblo había perdido físicamente, Dios se encargó de restaurarlo espiritualmente. Su gloria no está limitada por el espacio. Su trono no depende de un edificio. Y eso se complementa con la estructura del campamento israelita en el desierto. Dios no eligió habitar en una montaña lejana ni en un palacio. Eligió morar en medio de su pueblo. El tabernáculo se colocaba al centro, y las 12 tribus se organizaban alrededor. Cada grupo con su bandera, su posición, su estandarte. Y, según la tradición, los 4 estandartes principales portaban los mismos símbolos de los querubines. Judá con un león, Rubén con rostro humano, Efraín con un buey y Dan con un águila. La conexión entre el cielo y la tierra es evidente. El Dios que reina sobre los querubines también camina con su pueblo. El trono celestial tiene su reflejo en la tienda terrenal. Y ese es uno de los fundamentos más hermosos de la profecía. Que no se trata de un Dios distante que revela cosas futuras, sino de un Dios presente que camina entre nosotros. Pero la historia de la profecía también nos lleva al dolor del conflicto. Porque junto al trono, en el principio, hubo un querubín que cayó. Lucifer, creado perfecto, sabio, hermoso, fue consumido por el orgullo. Quiso el trono. No para servir, sino para dominar. Su deseo no fue reflejar la gloria de Dios, sino apropiársela. Y cayó. Ezequiel 28 e Isaías 14 nos revelan su descenso. De estar en Edén y en el Monte Santo, terminó expulsado, degradado, y finalmente condenado. Él quiso subir sin cruz, sin obediencia, sin humildad. Pero en contraste, la humanidad caída, la que fue expulsada del Edén, ha sido restaurada a ese mismo monte, no por sus méritos, sino por el sacrificio del Cordero. Apocalipsis 14 muestra a los redimidos de pie en el monte Sión, con Cristo. Están allí no porque subieron, sino porque fueron levantados. Están allí porque el Cordero fue inmolado, y con su sangre los redimió. Están allí porque escucharon el mensaje del Evangelio eterno y lo aceptaron. Están allí porque temieron a Dios y le dieron gloria. Y ese mensaje, el del primer ángel, no es solo un llamado a la adoración. Es una proclamación de victoria. Porque todo lo que Lucifer quiso arrebatar, Cristo lo ganó. Y todo lo que nosotros perdimos por el pecado, Cristo lo restauró por su muerte. La profecía, entonces, no es un simple mapa del fin de los tiempos. Es la revelación progresiva del plan de salvación. Nos muestra el carácter de Dios, la justicia de su trono, la ternura de su presencia, la fidelidad de su promesa. Nos revela que, aunque haya caído un querubín, Dios levantará a los redimidos para ocupar ese espacio. No porque lo merezcan, sino porque lo aceptaron por fe. Por eso Apocalipsis 5 es tan conmovedor. Juan llora porque no hay nadie digno de abrir el libro. Pero entonces ve al Cordero.
Y ese Cordero es exaltado, es adorado, es proclamado como digno. Y con él están los redimidos, cantando. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Ese canto es el eco de la victoria del cielo. Es el testimonio de que la profecía ha alcanzado su plenitud. El trono está firme. El Cordero reina. Y su pueblo está seguro. Los fundamentos de la profecía no están en la especulación, sino en la adoración. No están en el miedo, sino en la gloria de un Dios que ha decidido revelarse. Esta semana nos ha recordado que cada símbolo, cada figura celestial, nos apunta a una verdad mayor. El trono está ocupado, y el Cordero es digno. Frente a ese trono, no hay lugar para el orgullo de Lucifer. Solo hay lugar para la humildad de Isaías, para el canto de los redimidos, para el servicio de los santos. Tú y yo hemos sido llamados a vivir con la mirada fija en ese trono. No solo para esperarlo en el futuro, sino para reflejarlo en el presente. Que cada día, cada decisión, cada palabra, sea un reflejo de que hemos visto al Señor, alto y sublime. Que hemos sido tocados por el fuego. Y que, como Isaías, como los redimidos del monte Sión, respondemos con una sola frase. Aquí estoy. Envíame a mí. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.